Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy su la doctora Noemí Marcelo y hoy tenemos un tema muy importante que es las alteraciones que podemos tener en el líquido amniótico durante el embarazo. Contamos con la presencia de nuestra amiga y colega, la doctora Nayeli García Mendoza, pediatra, inmunóloga, experta también en el tema. Amiga, gracias por estar con nosotros y vamos a hablar un poco sobre el líquido amniótico. ¿Sale? Ok, ¿qué es primeramente el líquido amniótico? Como sabemos, el líquido amniótico es un líquido que rodea al bebito o al feto después de las primeras semanas de gestación. Durante gran parte del embarazo, el líquido amniótico se deriva casi enteramente del feto y una serie de funciones esenciales para que el crecimiento y desarrollo del bebito se lleve adecuadamente. Ayuda a proteger al feto de un traumatismo o algún golpe en el abdomen materno. Se amortigua el cordón umbilical de la compresión entre el feto y el útero. Y también este líquido tiene propiedades bacterianas, o más bien antibacterianas, que proporcionan una cierta protección para el bebito y evitarle infecciones. También proporcionar el líquido necesario en el espacio y los factores de crecimiento para permitir el desarrollo normal del bebito y que lleve a cabo un buen desarrollo y crecimiento. Como sabemos, la cantidad de líquido puede aumentar o disminuir dependiendo de las semanas de gestación. Como sabemos, existen diferentes complicaciones o alteraciones que puede haber durante el embarazo. Esto es oligohidramnios, polihidramnios o anhidramnios, ¿sale? Las alteraciones del volumen del líquido amniótico, tanto de baja cantidad, conocemos como oligohidramnios o oligosevero o anhidramnios. ¿Qué es oligohidramnios? Una cantidad menor de 5 o oligosevero es una cantidad menor o por debajo de 2, que nos habla de la interrupción importante del embarazo, así como anhidramnios, que es sin líquido y debe de ser una urgencia la interrupción del embarazo vía cesárea. El exceso o la alta cantidad de líquido también es llamado polihidramnios y está asociado con múltiples problemas relacionados con el embarazo. Entonces, como tal, el líquido amniótico, su producción principalmente es en el segundo y el tercer trimestre. Esto es para producción urinaria, líquido pulmonar, deglución, vía intramembranosa, vía oronasal o vía transmembranosa, ¿sale? Esto va a depender mucho de la cantidad de líquido porque el bebito lo ocupa para muchísimas funciones. Como tal, vamos a hablar un poco del oligohidramnios. ¿Cuáles son sus principales etiologías? Sí, bueno, pues como bien lo dijiste, hacer hincapié que el oligohidramnios va a hacer referencia a una cantidad disminuida de líquido amniótico. Y el oligohidramnios es una de las condiciones con que mayor frecuencia se tiene que dar término o finalización al embarazo y que también representan una urgencia. Entonces vamos a tener que las causas las podemos dividir en una serie de grupos, las fetales, que son las más frecuentes, y vamos a tener ahí que puede corresponderse con una restricción del crecimiento intrauterino, es decir, que tengamos a un bebé más pequeño de lo esperado conforme a la edad gestacional. Un embarazo que ustedes denominan postérmino o prolongado, es decir, que tenga mayor de 42 semanas de edad gestacional. Algunas malformaciones en relación a estas causas fetales también son de las que en proporción o en frecuencia es seguido de las causas propiamente que mencionamos en el apartado anterior. Y vamos a tener como malformaciones o anomalías que las causas principales quizá vienen representando las renales. ¿Como cuáles? Que tengamos algún problema en malformación a nivel de los riñones específicamente, ¿sale? Agenesia renal, que quiere decir la ausencia de uno o incluso ambos riñones. Riñones poliquísticos, quistes o incluso algún problema a nivel del tracto urinario que condiciona obstrucción, como valvas en los ureteros, también es una causa frecuente. Algunas otras de los sistemas que pueden verse afectados y que nos pueden producir a nosotros también oligohidramnios va a ser malformaciones cardíacas, que es menos frecuente, pero por ejemplo aquí tenemos algunas malformaciones complejas como lo son tetralogía de Fallot o la coartación de la aorta. Malformaciones esqueléticas, como cuáles aquí no se ha visto si realmente
van de la mano, o sea, si el oligohidramnios es el que causó la malformación o si la malformación contribuyó al oligohidramnios. Pero bueno, se tienen que mencionar como etiología y vamos a tener ausencias o anomalías en las extremidades como sirenomelia, ¿sale? Y el labio leporino, que también viene mencionado como una causa importante. Y del sistema nervioso central algunas otras malformaciones como hidrocefalia o anencefalia, que también se han asociado a alteraciones en el líquido amniótico, que no solo pueden ser oligohidramnios, también pueden ser polihidramnios. Y algunas otras alteraciones que puedes mencionar también más adelante, que tienen que ver más en relación con la cuestión materna o las cuestiones matroambientales, como son la placenta, las insuficiencias placentarias, Entonces, esas son algunas de las causas. Relativamente con respecto a la placenta, podemos tener una posibilidad de desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. Otro de las más comunes puede ser también una insuficiencia uteroplacentaria. Puede haber pacientes con preeclampsia, que debido a esto también tenemos que hacer un control de ultrasonido o un estudio que llamamos flujometría, para ver también que no haya riesgo de restricción del crecimiento o alguna de las arterias o venas del bebito estén afectadas. Algo muy importante es que una de las principales etiologías, o aquí sí vamos a tener que hacer hincapié o mención en un síndrome pediátrico que nosotros vamos a observar al nacimiento, que es el síndrome o la secuencia de Potter, que es en relación al oligohidramnios principalmente severo. Y bueno, nosotros aquí vamos a tener que la causa de este síndrome está originado en una insuficiencia renal. Entonces, esta insuficiencia renal fetal va a conllevar una reducción muy importante de la cantidad de líquido amniótico, que va a producir algunas malformaciones o características adicionales en el bebé debido a la compresión de la pared uterina por sobre las extremidades o incluso la carita en desarrollo. Estos bebés como características van a tener los epicantos de los ojitos muy marcados, es decir, son ojos alargados, con una separación más importante de la habitual. Es una nariz muy plana o aplanada en relación al puente, y la mandíbula está retraída. Es una mandíbula pequeña, así como las orejitas pueden ser de implantación muy baja. Entonces, la causa principal es, como lo dijimos, la insuficiencia renal, que conlleva todas esas características clínicas adicionales, y además, al tener poco líquido amniótico, pues son bebés que van a tener hipoplasia pulmonar. Claro. Entonces, hablamos de hipoplasia pulmonar cuando obviamente se ve afectado a nivel pulmonar al bebito. Como sabemos, una de las principales causas es que la paciente llega a consulta y menciona que ha tenido expulsión de líquido, pero en poca cantidad. Obviamente, para diagnosticar realmente la posibilidad de ruptura prematura de membranas, tenemos que hacer algún estudio, principalmente valorar si realmente esta ruptura se llevó a cabo o no. Tenemos que realizar un tacto para ver si hay alguna alteración. Hacemos 2 maniobras para ver si realmente hay una expulsión de líquido o si realmente solamente es infección. Entonces, el hacer el Tarnier y el Valsalva, que son los manejos o los movimientos que hacemos para confirmar o descartar la posibilidad de líquido, no son 100% factibles, porque en ese momento puede ser que la cantidad de líquido que salga pues sea mínima o se vea confundida con la secreción o leucorrea, que es algo de flujito que a veces las pacientes llegan a presentar. Por eso es que tenemos que hacer en ocasiones un estudio que se llama cristalografía, que sobre un espejito tomamos el líquido o la secreción que se observa y vemos un lecho cuando lo observamos por microscopio. Entonces, es un procedimiento que tenemos que confirmar o descartar la ruptura prematura de membranas. Si por ultrasonido vemos una disminución importante de líquido, es importante ver los ultrasonidos previos de las pacientes para hacer un comparativo de la cantidad de líquido. Posteriormente, a la semana, si la paciente tiene un líquido amniótico entre 5 o 7, tenemos que hacer una nueva revaloración. Si este líquido en la próxima valoración está por debajo de 5, tenemos que ingresar a la paciente para valorar la inducción o conducción del trabajo de parto, ya que un líquido amniótico por debajo de 5 es diagnóstico de oligohidramnios. Si la paciente regresa con una cantidad de líquido menor de 2, la interrupción del embarazo debe de ser relativamente inmediata.
así como si el mismo ultrasonido nos reporta que no hay líquido ya, ese embarazo debe interrumpirse de urgencia. Entonces sí es importante un control y un seguimiento de ultrasonidos para conocer la cantidad de líquido desde un inicio del embarazo y conforme van avanzando los trimestres o las semanitas, saber qué cantidad de líquido están presentando las pacientes. ¿Sale? ¿Cómo hacer el diagnóstico? Pues ya lo comentamos, por ultrasonido, estar haciendo valoraciones ultrasonográficas para valorar el desarrollo del bebé, la cantidad de líquido y el grado de placentación, ¿sale? Para descartar que haya una alteración del desarrollo o del crecimiento de este bebito. Y posteriormente hay otra de las principales causas por las que las pacientes acuden a valoración, que es el aumento excesivo de volumen en el abdomen. Y a veces hacemos un diagnóstico de polidramnios. Como tal, el polidramnios es mucho líquido, ¿sale? Esto relativamente, dependiendo de la bibliografía que valoremos, puede ser por arriba de 18. Entonces, depende mucho de cada paciente o de las semanas de embarazo que tienen, si la cantidad de líquido se puede catalogar como exceso o polidramnios, o si se encuentra dentro del parámetro normal. Pero por eso hay que hacer hincapié en que es muy importante realizar ultrasonidos de control en cada trimestre para valorar la cantidad de líquido. ¿Cuáles son las principales etiologías que podemos encontrar en el polidramnios? Ajá, pues mira, aquí a diferencia del oligohidramnios, que son causas que ya las vimos atribuibles a alguna alteración, el polidramnios en el 50 al 60% de los casos no vamos a tener alguna malformación asociada y eso se consigna como idiopático, es decir, no sabemos derivado de qué se originó. Algunas de las causas que hay que comentar y que son menos frecuentes y por eso es importante que acudan a revisión periódica y lo comenten con el ginecólogo es la automedicación. Algunos fármacos que pueden ser prescritos en el embarazo pueden inducir un aumento en el líquido amniótico, tales como el enalapril, captopril o el ibuprofeno. Pero en la mayoría de los casos dijimos que hasta el 60% la causa no va a ser descubierta. Un 19% sí se va a corresponder con alguna alteración o alguna característica del embarazo. Características normales como cuál, que tengamos un embarazo múltiple y esa es una situación esperada, pero alrededor de un porcentaje menor vamos a tener algunas alteraciones también que se pueden corresponder con infecciones congénitas intrauterinas o algunas malformaciones también en relación al producto o al bebé. Como cuáles malformaciones tenemos, las principales a descartar es un cromosoma extra, una alteración en el componente genético o componente heredado, como trisomía 21, es decir, el síndrome de Down, trisomía 13 o trisomía 18. Algunas otras también pueden ser en relación al desarrollo del sistema respiratorio, como lo son fístulas traqueoesofágicas, que eso también es importante. Y bueno, en la mayoría de los casos, el mayor porcentaje de estos defectos va a estar en relación otra vez al sistema gastrointestinal, en donde tenemos defectos severos en el cierre de la pared abdominal, como gastrosquisis u onfalocele, que quiere decir que parte del contenido abdominal está expuesto, porque la pared muscular del abdomen no cerró, no hizo un cierre. Entonces, bueno, el 39% se va a corresponder con este tipo de alteraciones y las alteraciones nerviosas también suponen un porcentaje elevado, hasta del 26%, que están en relación a defectos del cierre del tubo neural, anencefalia, espina bífida, espina oculta. Entonces, bueno, todo eso lo tenemos que investigar. Así es. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico importante? Las pacientes por lo primero que acuden es por referir un exceso de distensión o una distensión excesiva abdominal. Dependiendo de las semanas de gestación, a veces sabemos que el fondo uterino tiene que ir en relación. Muchas veces como ginecólogos o al momento de la exploración les comentamos que el fondo uterino o la distensión abdominal no va acorde a las semanas de gestación. Por lo tanto, les pedimos que realicen un ultrasonido de control para valorar esta cantidad de líquido y principalmente enfocarnos en los ultrasonidos estructurales para valorar si hay una malformación, cromosomopatía o alguna complicación en el bebito o su desarrollo, ¿sale? Entonces las pacientes acuden por distensión abdominal,
edema o dificultad para respirar, porque es demasiado el líquido que las pacientes al momento de querer acostarse o moverse les causa trabajo o tienen dificultad para respirar. Las principales complicaciones que podemos encontrar en polidramio son un desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, una disfunción uterina, que quiere decir esto, que es tan aumentado o tan excesivo el peso o del tamaño del útero, que obviamente al momento del trabajo de parto o del parto puede haber una hemorragia por la excesiva crecimiento del útero. Entonces son cosas que pueden complicarse principalmente por la distensión excesiva del útero, provocando una hemorragia o un sangrado importante que debemos de vigilar durante el trabajo de parto, que la paciente no tenga complicaciones, o ya al momento de parto estar vigilando la involución del útero, que se vaya haciendo pequeñito para que ese no nos vaya a causar una hemorragia durante o después del parto. Entonces es un importante tema. ¿Por qué? Porque la cantidad de líquido va a depender mucho de si el bebito puede tener alguna alteración, alguna malformación o alteraciones genéticas, o si en algún momento tú tuviste salida de líquido o ruptura prematura de membranas, debes acudir a valoración a urgencias para que valoren la cantidad de líquido que tiene tu bebé. No sé si quieres agregar algo más, amiga. Pues nada más que las pacientes que nos están escuchando no olviden que este tema es muy importante, porque muchas veces desconocen las funciones del líquido amniótico, y el líquido amniótico va a estar en relación con el estado de bienestar de mi bebé. Entonces, que no olviden su seguimiento a cargo del ginecobstetra, sus ultrasonidos periódicos, y que esto va a conllevar un pronóstico importante al momento del nacimiento. Así es, entonces acuérdense que el control prenatal es muy importante. Si tienen más dudas o preguntas sobre este tema, no olviden agregar a la cajita de comentarios, darle like y compartir. Yo soy su gine, la doctora Noemí Marcelo, y nos vemos en el próximo video. Agradecemos infinitamente a la doctora Nayeli García Mendoza por acompañarnos una vez más en temas tan importantes. Gracias, amiga. Hasta pronto.